el lunes pasado, a las 8:17 de la mañana, Javier entró en el bar de siempre y se encontró conmigo besando a otro hombre. Así empieza esta historia. Así se rompió todo. Yo sabía que él iba allí cada mañana a tomar su café antes de entrar al instituto. Sabía la hora, el sitio, la maldita mesa junto a la ventana. Pero ese día no me importó. O tal vez me importaba tanto que, en el fondo, quería que pasara. El beso no fue un error. Fue largo. Fue con intención. Fue con Marcos, el abogado con el que llevaba semanas viéndome a escondidas. Javier me miró desde la puerta, no dijo una palabra, no se acercó. Solo me miró como si no me reconociera. Como si de pronto entendiera algo que llevaba años ignorando. Yo tampoco dije nada. Ni siquiera me aparté. Y eso fue peor que el beso. Todo lo que vino después, las preguntas, el silencio, la mirada muerta que trajo a casa esa noche, fue inevitable. Pero dejemos algo claro desde el principio, no fue solo sexo. No fue por aburrimiento, ni porque Javier no me valoraba. No voy a dar excusas vacías. Fue porque, por primera vez en muchos años, sentí que era dueña de mí misma. Sé cómo suena. Egoísta. Cruel. Injustificable. Pero no escribo esto para limpiar mi nombre. Lo escribo porque cuando una mujer comete una traición, todos quieren saber cómo empezó, pero nadie se pregunta por qué se dejó llegar tan lejos. Y ahora, voy a contártelo todo. No volvió a casa hasta las 11 de la noche. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Yo pasé el día en un estado extraño, no era culpa, era algo más parecido a vértigo. Como cuando haces algo que no tiene marcha atrás, y todavía no te alcanza el golpe, pero ya sabes que va a doler. Preparé la cena como si nada, como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió esa mañana, como si no me hubiera mirado como un desconocido mientras yo tenía la lengua de otro hombre en la boca. Puse la mesa para 3, como siempre, porque Julia aún no sabía nada y yo todavía no tenía el coraje de romper esa parte de la rutina. Ella se metió en su cuarto después de comer algo rápido, tenía deberes o simplemente no quería estar en el salón con su madre que de repente se había vuelto más callada de lo normal. Yo me quedé ahí sentada, mirando el reloj, cada minuto me caía encima como un ladrillo. A las 11:06, la puerta se abrió. Escuché sus pasos, tranquilos, como siempre. Colgó las llaves, dejó el abrigo en su sitio. Yo estaba en la cocina, fingiendo que recogía cosas. Entró, me miró, y dijo: No quiero que digas nada todavía. No tenía expresión en la cara, ni rabia, ni tristeza, ni esa desesperación que uno se espera en ese tipo de situaciones. Se sentó a la mesa, abrió una cerveza que había en la nevera, y la bebió como si fuera un día más. ¿Te gusta, no? Me soltó, sin mirar. No respondí. Me apoyé en la encimera, las manos firmes, como si eso me pudiera anclar a algo. No hace falta que expliques nada, continuó. No soy idiota, Marta. Ya me lo imaginaba desde hace semanas, pero tú hoy, ahí sí me miró, hoy me lo dejaste clarito. No supe si decir algo. Pensé en pedirle perdón, en explicarle, en inventar cualquier cosa que suavizara lo que había hecho. Pero no me salió ni una palabra. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo. Que ni siquiera te molestaste en evitarlo. Que sabías que yo iba a estar ahí. Me da igual si fue por descuido o por ganas de que lo viera, da lo mismo. Lo hiciste. Y eso me dice todo. Fue la primera vez que levantó la voz un poco, pero no gritó. Su voz sonaba como una cosa sin fuerza, pero dura, como cuando uno aprieta los dientes sin hablar. Se terminó la cerveza, la dejó sobre la mesa con un golpe seco y se quedó ahí sentado, con las manos entrelazadas, como si estuviera esperando algo más de mí.
Dame una razón, dijo finalmente. Solo una. Y ahí me di cuenta de que no la tenía. No una que él pudiera aceptar. Le podía decir que me sentía vacía, que necesitaba sentirme deseada, que hacía meses que no teníamos sexo, que hablábamos solo de la niña, de las cuentas, del trabajo, del supermercado, pero todo eso sonaba estúpido cuando lo ponías en voz alta. No justificaba nada. Así que le dije la única cosa que podía decir sin mentir. No sé por qué lo hice. Él se rió, pero fue una risa sin humor, una carcajada seca y breve que se murió al instante. Perfecto, respondió. Eso me lo esperaba. Se levantó, no rápido, no violento, pero con una determinación que nunca le había visto. Agarró su abrigo, su cartera, y antes de salir, se giró hacia mí. No te preocupes. No voy a hacer una escena delante de Julia. No hoy. Pero vamos a hablar. Y cuando hablemos, no esperes comprensión. Ni disculpas. Porque lo que hiciste no tiene vuelta. Cerró la puerta con cuidado, como siempre hacía. Sin portazos. Sin gritos. Y eso fue mucho peor. Porque en ese momento supe que no iba a olvidarlo, que no iba a perdonarlo, que el daño ya estaba hecho y no había forma de taparlo. Me senté en el suelo de la cocina, no lloré. No podía. No sentía nada en ese momento, solo un hueco, como si alguien me hubiera arrancado algo muy grande de dentro y hubiera dejado un vacío que hacía eco. Julia bajó a las 12:30, diciendo que no podía dormir. ¿Papá no volvió todavía?, preguntó, mirando a su alrededor. Salió a dar una vuelta, y le dije, sin pensar. ¿Está todo bien? Asentí, mintiendo sin esfuerzo. Me dio un beso y volvió a subir. En su cara había desconfianza, o intuición, o simplemente el principio de una sospecha. Porque los chicos, por más que uno los quiera proteger, se dan cuenta de todo. Cuando me quedé sola otra vez, encendí una lámpara y me senté en el sofá. No dormí esa noche. Tampoco supe qué haría después. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía el control de nada. Ni de la historia, ni de Javier, ni de mí misma. La confrontación llegó el jueves por la noche. Habíamos convivido 3 días como fantasmas. Javier apenas hablaba, solo lo justo para comunicarse con Julia. A mí no me dirigía la palabra, ni una mirada. Comíamos en silencio, y cada vez que intentaba acercarme, él se levantaba y se iba a otra habitación. Yo aguantaba, no porque creyera que iba a mejorar, sino porque sentía que lo que venía iba a ser peor. El jueves llegó de trabajar más tarde de lo habitual, dejó la mochila en el suelo del salón, se quitó los zapatos sin mirar a nadie, y fue directamente a la cocina. Yo estaba en el comedor, revisando unos correos en el portátil. Julia ya dormía. Desde la cocina, él dijo mi nombre. Fue la primera vez que me habló desde el lunes. Me levanté y fui para allá, despacio, sin saber qué esperar. Cuando llegué, estaba sentado a la mesa, con una carpeta encima. Me señaló una silla. Siéntate. Me senté, sin decir nada. El silencio era espeso, tenso, como cuando algo está a punto de explotar. Estuve pensando, empezó, mirando fijamente la carpeta. Estos días me pregunté si quería saberlo todo o si era mejor quedarme con lo que vi. Pero ya tomé una decisión. Quiero que me digas la verdad, toda. Sin vueltas. Sin adornos. Sin esas frases tuyas de no sé o no fue así. Me debes eso, por lo menos. Yo no sabía por dónde empezar. Pero sabía que no podía seguir negando nada. Ya no servía para nada. Fue hace un mes que empezó, dije, sin levantar la mirada. Aunque antes de eso hablábamos.
Pero solo fue eso, hablar. En persona, fue hace un mes. ¿Cuántas veces? Preguntó, como si necesitara saberlo para clasificar el daño. 3. ¿Las 3 veces lo hiciste en Valladolid? Asentí. ¿En algún sitio público? Sí, la primera vez fue en su coche. Las otras, en su piso. Javier asintió lentamente, como si cada respuesta lo fuera vaciando un poco más. ¿Julia alguna vez estuvo cerca cuando vos te ibas con él? Nunca. Siempre me aseguré de que estuviera en casa, segura, o con mi madre. Nunca la puse en riesgo. Esa frase hizo que levantara la vista por primera vez. Me miró con una mezcla de desprecio y rabia contenida. ¿No la pusiste en riesgo? ¿Vos entendés lo que hiciste? ¿Vos sabés lo que le va a pasar a ella cuando todo esto se sepa? No tiene por qué enterarse ahora. No todavía. ¿Y cuándo? ¿Cuándo te vea abrazada con ese tipo en la calle? ¿Cuándo alguien se lo diga en el colegio? ¿O cuando la tenga que sentar y explicarle que su madre arruinó todo por calentura? Sentí que el estómago se me cerraba. Lo escuché con la cara firme, pero por dentro me temblaba todo. No estoy con él, le dije. No me importa si seguís o no seguís. Ya pasó. Ya rompiste todo. Me lo clavaste en la cara el lunes y ahora venís a decirme que ya no están. ¿Y qué querés que haga con eso? ¿Un cartel de gracias por tu honestidad? No te estoy pidiendo que me perdones, Javier. Solo quería decirte la verdad. La verdad es que me traicionaste. Y no por una aventura de una noche, no por algo confuso, no por un error. Fue planeado, fue sostenido, fue decidido. No sé cómo esperás que te mire ahora sin pensar en eso. ¿Cómo voy a confiar en vos de nuevo? Porque esto no fue solo a mí. Fue a nuestra hija, a nuestra casa, a todo lo que habíamos construido. Hizo una pausa, como si necesitara recuperar el aire. Yo no dije nada, no podía. No había nada que suavizara lo que ya se había dicho. ¿Querés seguir con él? No lo sé. No ahora. Perfecto, dijo, irónico. Vos no sabés nada. No sabés por qué lo hiciste, no sabés si vas a seguir, no sabés nada. Pero bien que sabías cómo esconderlo. Javier, no lo hice para herirte. No pensé que llegaríamos a esto. ¿Y para qué lo hiciste, entonces? ¿Para sentirte viva? ¿Para tener algo distinto? ¿Para probar que todavía podés gustarle a alguien? Porque si era eso, hay formas más sanas. Podías hablarme. Podías pedirme que intentáramos algo distinto. Pero no, preferiste cruzar esa línea. Y ahora querés que sigamos hablando como adultos civilizados. Se levantó, agarró la carpeta y la empujó hacia mí. Esto es el borrador del acuerdo de separación. Lo estuve revisando con un abogado amigo. Lo hice simple, sin cosas raras. Compartimos la custodia de Julia, la casa la podés usar hasta que ella termine el instituto, después la vendemos y dividimos. No quiero pelearte por plata, ni por cosas. Solo quiero salir de esto lo menos destruido posible. Abrí la carpeta, leí las primeras líneas, y se me nubló todo. No porque no lo esperara, sino porque verlo ahí, en papel, era otra cosa. Era real. ¿Y no querés hablar más? ¿Intentarlo al menos? No. No después de cómo lo hiciste. Si lo hubieras hablado antes, si me hubieras dicho que te sentías sola, que necesitabas otra cosa, podríamos haber buscado ayuda, podríamos haber hecho algo. Pero decidiste hacerlo a escondidas. Decidiste resolver tu crisis personal destruyendo lo nuestro. El lunes pasado, a las 8:17 de la mañana,
Javier entró en el bar de siempre y se encontró conmigo besando a otro hombre. Así empieza esta historia. Así se rompió todo. Yo sabía que él iba allí cada mañana a tomar su café antes de entrar al instituto. Sabía la hora, el sitio, la maldita mesa junto a la ventana. Pero ese día no me importó. O tal vez me importaba tanto que, en el fondo, quería que pasara. El beso no fue un error. Fue largo. Fue con intención. Fue con Marcos, el abogado con el que llevaba semanas viéndome a escondidas. Javier me miró desde la puerta, no dijo una palabra, no se acercó. Solo me miró como si no me reconociera. Como si de pronto entendiera algo que llevaba años ignorando. Yo tampoco dije nada. Ni siquiera me aparté. Y eso fue peor que el beso. Todo lo que vino después, las preguntas, el silencio, la mirada muerta que trajo a casa esa noche, fue inevitable. Pero dejemos algo claro desde el principio, no fue solo sexo. No fue por aburrimiento, ni porque Javier no me valoraba. No voy a dar excusas vacías. Fue porque, por primera vez en muchos años, sentí que era dueña de mí misma. Sé cómo suena. Egoísta. Cruel. Injustificable. Pero no escribo esto para limpiar mi nombre. Lo escribo porque cuando una mujer comete una traición, todos quieren saber cómo empezó, pero nadie se pregunta por qué se dejó llegar tan lejos. Y ahora, voy a contártelo todo. No volvió a casa hasta las 11 de la noche. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Yo pasé el día en un estado extraño, no era culpa, era algo más parecido a vértigo. Como cuando haces algo que no tiene marcha atrás, y todavía no te alcanza el golpe, pero ya sabes que va a doler. Preparé la cena como si nada, como si no hubiera ocurrido lo que ocurrió esa mañana, como si no me hubiera mirado como un desconocido mientras yo tenía la lengua de otro hombre en la boca. Puse la mesa para 3, como siempre, porque Julia aún no sabía nada y yo todavía no tenía el coraje de romper esa parte de la rutina. Ella se metió en su cuarto después de comer algo rápido, tenía deberes o simplemente no quería estar en el salón con su madre que de repente se había vuelto más callada de lo normal. Yo me quedé ahí sentada, mirando el reloj, cada minuto me caía encima como un ladrillo. A las 11:06, la puerta se abrió. Escuché sus pasos, tranquilos, como siempre. Colgó las llaves, dejó el abrigo en su sitio. Yo estaba en la cocina, fingiendo que recogía cosas. Entró, me miró, y dijo: No quiero que digas nada todavía. No tenía expresión en la cara, ni rabia, ni tristeza, ni esa desesperación que uno se espera en ese tipo de situaciones. Se sentó a la mesa, abrió una cerveza que había en la nevera, y la bebió como si fuera un día más. ¿Te gusta, no? Me soltó, sin mirar. No respondí. Me apoyé en la encimera, las manos firmes, como si eso me pudiera anclar a algo. No hace falta que expliques nada, continuó. No soy idiota, Marta. Ya me lo imaginaba desde hace semanas, pero tú hoy, ahí sí me miró, hoy me lo dejaste clarito. No supe si decir algo. Pensé en pedirle perdón, en explicarle, en inventar cualquier cosa que suavizara lo que había hecho. Pero no me salió ni una palabra. ¿Sabes qué es lo peor? Me dijo. Que ni siquiera te molestaste en evitarlo. Que sabías que yo iba a estar ahí. Me da igual si fue por descuido o por ganas de que lo viera, da lo mismo. Lo hiciste. Y eso me dice todo. Fue la primera vez que levantó la voz un poco, pero no gritó. Su voz sonaba como una cosa sin fuerza, pero dura, como cuando uno aprieta los dientes sin hablar. Se terminó la cerveza, la dejó sobre la mesa con un golpe seco y se quedó ahí sentado, con las manos entrelazadas, como si estuviera esperando algo más de mí. Dame una razón, dijo finalmente.
Solo una. Y ahí me di cuenta de que no la tenía. No una que él pudiera aceptar. Le podía decir que me sentía vacía, que necesitaba sentirme deseada, que hacía meses que no teníamos sexo, que hablábamos solo de la niña, de las cuentas, del trabajo, del supermercado, pero todo eso sonaba estúpido cuando lo ponías en voz alta. No justificaba nada. Así que le dije la única cosa que podía decir sin mentir. No sé por qué lo hice. Él se rió, pero fue una risa sin humor, una carcajada seca y breve que se murió al instante. Perfecto, respondió. Eso me lo esperaba. Se levantó, no rápido, no violento, pero con una determinación que nunca le había visto. Agarró su abrigo, su cartera, y antes de salir, se giró hacia mí. No te preocupes. No voy a hacer una escena delante de Julia. No hoy. Pero vamos a hablar. Y cuando hablemos, no esperes comprensión. Ni disculpas. Porque lo que hiciste no tiene vuelta. Cerró la puerta con cuidado, como siempre hacía. Sin portazos. Sin gritos. Y eso fue mucho peor. Porque en ese momento supe que no iba a olvidarlo, que no iba a perdonarlo, que el daño ya estaba hecho y no había forma de taparlo. Me senté en el suelo de la cocina, no lloré. No podía. No sentía nada en ese momento, solo un hueco, como si alguien me hubiera arrancado algo muy grande de dentro y hubiera dejado un vacío que hacía eco. Julia bajó a las 12:30, diciendo que no podía dormir. ¿Papá no volvió todavía?, preguntó, mirando a su alrededor. Salió a dar una vuelta, y le dije, sin pensar. ¿Está todo bien? Asentí, mintiendo sin esfuerzo. Me dio un beso y volvió a subir. En su cara había desconfianza, o intuición, o simplemente el principio de una sospecha. Porque los chicos, por más que uno los quiera proteger, se dan cuenta de todo. Cuando me quedé sola otra vez, encendí una lámpara y me senté en el sofá. No dormí esa noche. Tampoco supe qué haría después. Lo único que sabía con certeza era que ya no tenía el control de nada. Ni de la historia, ni de Javier, ni de mí misma. La confrontación llegó el jueves por la noche. Habíamos convivido 3 días como fantasmas. Javier apenas hablaba, solo lo justo para comunicarse con Julia. A mí no me dirigía la palabra, ni una mirada. Comíamos en silencio, y cada vez que intentaba acercarme, él se levantaba y se iba a otra habitación. Yo aguantaba, no porque creyera que iba a mejorar, sino porque sentía que lo que venía iba a ser peor. El jueves llegó de trabajar más tarde de lo habitual, dejó la mochila en el suelo del salón, se quitó los zapatos sin mirar a nadie, y fue directamente a la cocina. Yo estaba en el comedor, revisando unos correos en el portátil. Julia ya dormía. Desde la cocina, él dijo mi nombre. Fue la primera vez que me habló desde el lunes. Me levanté y fui para allá, despacio, sin saber qué esperar. Cuando llegué, estaba sentado a la mesa, con una carpeta encima. Me señaló una silla. Siéntate. Me senté, sin decir nada. El silencio era espeso, tenso, como cuando algo está a punto de explotar. Estuve pensando, empezó, mirando fijamente la carpeta. Estos días me pregunté si quería saberlo todo o si era mejor quedarme con lo que vi. Pero ya tomé una decisión. Quiero que me digas la verdad, toda. Sin vueltas. Sin adornos. Sin esas frases tuyas de no sé o no fue así. Me debes eso, por lo menos. Yo no sabía por dónde empezar. Pero sabía que no podía seguir negando nada. Ya no servía para nada. Fue hace un mes que empezó, dije, sin levantar la mirada. Aunque antes de eso hablábamos. Pero solo fue eso, hablar. En persona,
Fue hace un mes. ¿Cuántas veces? Preguntó, como si necesitara saberlo para clasificar el daño. 3. ¿Las 3 veces lo hiciste en Valladolid? Asentí. ¿En algún sitio público? Sí, la primera vez fue en su coche. Las otras, en su piso. Javier asintió lentamente, como si cada respuesta lo fuera vaciando un poco más. ¿Julia alguna vez estuvo cerca cuando vos te ibas con él? Nunca. Siempre me aseguré de que estuviera en casa, segura, o con mi madre. Nunca la puse en riesgo. Esa frase hizo que levantara la vista por primera vez. Me miró con una mezcla de desprecio y rabia contenida. ¿No la pusiste en riesgo? ¿Vos entendés lo que hiciste? ¿Vos sabés lo que le va a pasar a ella cuando todo esto se sepa? No tiene por qué enterarse ahora. No todavía. ¿Y cuándo? ¿Cuándo te vea abrazada con ese tipo en la calle? ¿Cuándo alguien se lo diga en el colegio? ¿O cuando la tenga que sentar y explicarle que su madre arruinó todo por calentura? Sentí que el estómago se me cerraba. Lo escuché con la cara firme, pero por dentro me temblaba todo. No estoy con él, le dije. No me importa si seguís o no seguís. Ya pasó. Ya rompiste todo. Me lo clavaste en la cara el lunes y ahora venís a decirme que ya no están. ¿Y qué querés que haga con eso? ¿Un cartel de gracias por tu honestidad? No te estoy pidiendo que me perdones, Javier. Solo quería decirte la verdad. La verdad es que me traicionaste. Y no por una aventura de una noche, no por algo confuso, no por un error. Fue planeado, fue sostenido, fue decidido. No sé cómo esperás que te mire ahora sin pensar en eso. ¿Cómo voy a confiar en vos de nuevo? Porque esto no fue solo a mí. Fue a nuestra hija, a nuestra casa, a todo lo que habíamos construido. Hizo una pausa, como si necesitara recuperar el aire. Yo no dije nada, no podía. No había nada que suavizara lo que ya se había dicho. ¿Querés seguir con él? No lo sé. No ahora. Perfecto, dijo, irónico. Vos no sabés nada. No sabés por qué lo hiciste, no sabés si vas a seguir, no sabés nada. Pero bien que sabías cómo esconderlo. Javier, no lo hice para herirte. No pensé que llegaríamos a esto. ¿Y para qué lo hiciste, entonces? ¿Para sentirte viva? ¿Para tener algo distinto? ¿Para probar que todavía podés gustarle a alguien? Porque si era eso, hay formas más sanas. Podías hablarme. Podías pedirme que intentáramos algo distinto. Pero no, preferiste cruzar esa línea. Y ahora querés que sigamos hablando como adultos civilizados. Se levantó, agarró la carpeta y la empujó hacia mí. Esto es el borrador del acuerdo de separación. Lo estuve revisando con un abogado amigo. Lo hice simple, sin cosas raras. Compartimos la custodia de Julia, la casa la podés usar hasta que ella termine el instituto, después la vendemos y dividimos. No quiero pelearte por plata, ni por cosas. Solo quiero salir de esto lo menos destruido posible. Abrí la carpeta, leí las primeras líneas, y se me nubló todo. No porque no lo esperara, sino porque verlo ahí, en papel, era otra cosa. Era real. ¿Y no querés hablar más? ¿Intentarlo al menos? No. No después de cómo lo hiciste. Si lo hubieras hablado antes, si me hubieras dicho que te sentías sola, que necesitabas otra cosa, podríamos haber buscado ayuda, podríamos haber hecho algo. Pero decidiste hacerlo a escondidas. Decidiste resolver tu crisis personal destruyendo lo nuestro. Y eso no tiene arreglo. No dije nada. Solo cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Él me miró por última vez,
con una expresión tan neutra que dolía más que un grito. No me hables más si no es por temas de Julia o del acuerdo. A partir de ahora, eso es todo lo que somos. Se fue al dormitorio, cerró la puerta, y yo me quedé ahí, con ese papel delante, sintiendo que todo lo que había sido mi vida se había vuelto un trámite administrativo. No tardó mucho en empezar su venganza. Fue el lunes siguiente, una semana exacta después de haberme visto con Marcos. Yo ya estaba dormida cuando Javier volvió esa noche, pero lo escuché entrar cerca de las 2 de la mañana. No hizo ruido, ni encendió luces, ni entró en la habitación. Al día siguiente, se levantó antes que yo y se fue sin dejar señales de que había pasado por casa. Revisé su lado del armario. Faltaban camisas, faltaban zapatos. También se había llevado su cargador, la colonia, sus libros, la taza que siempre usaba para el café. No dejó una nota ni un mensaje. Esa fue la primera señal. La segunda vino al mediodía, cuando fui a pagar en el supermercado y la tarjeta me dio error. Llamé al banco pensando que era un problema técnico. No lo era. Javier había cerrado la cuenta conjunta esa misma mañana. Había retirado todo el dinero y me dejó solo con mi cuenta personal, donde no tenía ni 100 euros. Tuve que dejar la compra ahí y volverme a casa. Me temblaban las manos mientras caminaba, no por el dinero, sino por lo que significaba. No era solo una reacción, era una declaración de guerra. Después, al llegar a casa, encontré el sobre en el buzón. Era del despacho del abogado que figuraba en la carpeta. Javier había iniciado formalmente el proceso de separación. El acuerdo era el mismo, sin reclamos de más. Pero ya no era un borrador. Ya no era una advertencia. Era real. Entré al salón y me quedé parada, con el sobre abierto, leyendo una y otra vez las mismas líneas, como si fueran escritas en otro idioma. No lloré. Ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue una especie de hueco enorme que me aplastaba desde adentro. Javier me estaba borrando. No gritó, no insultó, no me expuso públicamente. Simplemente me estaba quitando todo, con precisión, con frialdad, sin tocarme. Y eso dolía más que cualquier discusión. Después me llegó el mensaje de mi madre, preguntando si estaba todo bien. Le respondí que sí, que solo estábamos pasando por un momento difícil. Me contestó que Javier había pasado a dejar unos papeles, que estaba muy serio, que no se había quedado a hablar. Supuse que estaba cubriendo todos los frentes. Que estaba avisando a todos los que importaban. Luego llegaron los cambios en casa. Javier ya no volvía a dormir. Pasaba por las tardes, se encerraba en el cuarto de Julia, hablaba con ella, le preguntaba por el colegio, y luego se iba. No me dirigía ni una sola palabra. Durante una semana entera fue así. Julia empezó a sospechar que algo raro pasaba, pero ninguno de los dos decía nada. Supongo que estábamos esperando a ver quién era el primero en romper el silencio. Una noche, salí al pasillo mientras él estaba con ella. La puerta estaba entreabierta y escuché su voz. Le hablaba suave, con paciencia, con cariño. Ella le preguntó si se iba a quedar esa noche. Él le respondió que no, que tenía cosas que hacer. Ella insistió, le dijo que me echaba de menos, que notaba que algo pasaba. Javier le dijo que a veces los adultos discutían, que eso no significaba que dejáramos de quererla. No dijo ni una palabra mala de mí. No la puso en mi contra. Eso fue lo peor. Yo me hubiera sentido menos culpable si él me insultaba, si la llenaba de rencor. Pero no,